de manera clara cuál es la importancia de que nuestras mercancías o nuestras operaciones vayan o se declaren correctamente, ¿no? Y para esto, pues, presentaré todo lo relevante, todos los aspectos relevantes y cuál es la trascendencia de este tema. Y quisiera yo empezar con una cifra, y es que estamos hablando, esta cifra es muy significativa. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer cuál es la trascendencia del comercio exterior, al menos, o este dato es de la aduana de Veracruz en cuanto a recaudación del año 2020. La aduana de Veracruz recaudó más de 330,000 millones de pesos por efectos de contribuciones e impuestos. Entonces, ese es el tamaño de la importancia de una correcta declaración en nuestros pedimentos, en nuestras operaciones diarias. Y a esto nos enfrentamos y esto es en lo que estamos inmersos, ¿verdad? Principalmente el objetivo es conocer la importancia de un llenado correcto del pedimento para exportar o importar, haciendo hincapié en la declaración de valor de las mercancías, los incrementables y los decrementables. Iniciaremos por saber qué es el pedimento. Bueno, la ley aduanera, claro está, nos da una definición. En este caso, nos define que el pedimento es la declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico, régimen aduanero al que se destinan y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de la entrada o salida del territorio nacional, así como la exigencia conforme a las disposiciones aplicables. Esto se traduce de manera coloquial, que es pedimento, es una declaración de impuestos, en la cual nosotros como contribuyentes, pues vamos a estarle enterando al SAT, en este caso, qué es lo que estamos importando, qué es lo que estamos exportando, qué impuestos estamos pagando y qué regulaciones vamos a cumplir. Finalmente, eso es un pedimento, una declaración fiscal. Y para poder entender la trascendencia de lo que es el pedimento, bueno, pues yo quiero presentarles más bien, la evolución que ha tenido, ¿no? Y eso es muy importante porque nos permite ver cuál ha sido la evolución de este documento desde hace más de 30 años. Obviamente la aduana tiene muchísimos más tiempo, estamos hablando desde prácticamente la época de la colonia, pero bueno, en la historia del México moderno, la evolución del pedimento ha sido muy trascendente. Hemos ido desde hace más de 30 años, hemos ido de hacer un pedimento de manera manual a través de las máquinas, de una máquina de escribir, al día de hoy que ya presentamos una operación en un teléfono, en una aplicación. Entonces, toda esa evolución nos permite ver la importancia de este documento y la importancia que tiene para el sector del comercio exterior. Y bueno, por ahí de 1989, antes de esto, los pedimentos se hacían de manera mecánica, o se utilizaba una máquina de escribir y bueno, pues cuidado y te equivocabas porque el error, pues tenías que volver a hacerlo otra vez nuevamente. Pero bueno, pues el SAT en aquel entonces todavía no existía, pero bueno, la Secretaría de Hacienda por ahí de 1989 instituyó o creó el sistema CADEPA, que es la captura desconcentrada de pedimentos. Eso significa en su fase 2.
Esto, bueno, ya nos permitía incluir el pedimento ya en sistemas electrónicos, quizás no tan avanzados, pero sí con la tecnología de aquella época, y se crea en aquel entonces el mecanismo de selección aleatoria. Este mecanismo, que pues ahora es automatizado, anteriormente era aleatorio, lo que hacía es que determinaba al azar qué operaciones tenían reconocimiento aduanero. Y bueno, los pedimentos no se presentaban como actualmente, los pedimentos se hacían y posteriormente la siguiente semana teníamos que ir con un disquete de 3,5 para los que todavía lo conocen o llegaron a conocer, un disquete de 3,5 era la medida, se presentaba a la aduana, lo revisaban, nos decían, ¿está correcto? Bueno, pues preséntalo, ¿no? Ya de manera electrónica, ya lo puedes dar de alta. Esto evolucionó 2 años después, por ahí de 1991, cuando la Secretaría de Hacienda migra o hace una adecuación al SAI y se vuelve, en este caso en la fase 2 del SAI, fase 3 del SAI, esto ya es un sistema automatizado aduanero integral, ¿sí? Ya lo podemos identificar de esta manera y bueno, aquí ya se ve que va mejorando la transmisión de los documentos en este sentido. Ya la información ya la valida el SAT, en un formato, se crean formatos para cada pedimento, existen diferentes formatos en aquel entonces. Hay una integración de los bancos, esto es muy importante porque anterior a ello, bueno, el pago de contribuciones no se hacía a través de manera integrada o electrónica, sino que a partir de esta fecha los bancos ya tenían conectividad con la Secretaría de Hacienda y podían reflejarse los impuestos de manera electrónica ya y podía haber un seguimiento más oportuno por parte de las autoridades. Esto es muy importante porque la evolución de este documento nos ha permitido ver y le ha permitido ver más bien a la autoridad tener un control más asertivo de todas las operaciones de comercio exterior. Y esto, bueno, pues va en pro de tener una mejor recaudación, hacer mejores análisis de riesgos de las operaciones. También le permite a la autoridad tener un control sobre la recaudación y sobre cuáles son los flujos de efectivo que se tienen, ¿no? Hablando respecto del comercio exterior. También al ingresar al SAI nos permite ver los errores ya en minutos, no teníamos que esperar semanas para saber si estaba bien o estaba mal capturado, ya el sistema ya empezaba a decirnos cuáles eran los errores al momento de validar la información. Y así estuvimos durante 10 años, hasta el 2001 aproximadamente, cuando se migra al SAI M3. Y esto, bueno, ¿qué beneficios tuvo? ¿Qué evolución tuvo? Porque esto ha sido una evolución del pedimento. No es que hoy sea uno y mañana sea otro, sino que ha ido evolucionando gradualmente. Y bueno, las autoridades han tenido a bien ir mejorando los sistemas de conectividad o de interfaces que se tienen para el tema de la validación de pedimentos. Y bueno, se crea un instructivo único de pedimentos. Con esto se eliminan 8 formatos que ya existían, ¿verdad? Y se unifican. Ya no hay tanta diversidad de formatos, aún los hay, pero no tantos como los que existían previo a la entrada en vigor del SAI M3, a la entrada de la operatividad del SAI M3. Se concentra o se descentraliza la información. Sí, porque si no, es diferente. Sí, perdón. Sí. Ok, creo que se abre un micrófono ahí. Bueno, como les comentaba, se centraliza la información. En este caso, cada una de las aduanas anteriormente tenía información de manera local, ahora
esa información se centraliza, es una de las bondades y le permite a la autoridad tener mayor control en ese sentido. Y se crea lo que es el BOCE, que es el validador de operaciones de comercio exterior. Este ente, por llamarlo de alguna manera, nos facilita la transmisión de los pedimentos y nos permite ver también los errores ya de manera prácticamente automática, ¿no? Ya hay una mejor interfase, ya nos permite revisar todo lo que son los diferentes tipos de errores que se pueden presentar en un pedimento y bueno, este sistema o este ambiente del BOCE es el que permite una validación más efectiva de pedimentos. ¿Qué es una validación? Para aquellos que no lo saben, es cuando el agente aduanal captura su pedimento y lo envía de manera electrónica a la Secretaría de Hacienda, al SAT, y el SAT lo revisa a través de sus sistemas electrónicos y nos regresa una respuesta de manera también electrónica a través de una firma que nos dice, ok, tu pedimento está correcto, se revisó, los impuestos están bien calculados, o tienes algún error, o te falta algún permiso, y bueno, pues ese es el intercambio, y a eso me refiero con la validación de pedimentos. Y bueno, aquí es cuando el sistema de selección aleatorio migra a lo que es el sistema de selección automatizado. ¿Y cuál es la gran diferencia en este caso? Bueno, pues anteriormente a que entrara el sistema automatizado, la selección era aleatoria, es decir, era al azar, cualquiera podría pasar y tenías suerte o no tenías suerte, prendías tu veladora y vámonos, salías verde y no había ningún problema. Ahora no, a partir de esa fecha, las operaciones de comercio exterior al momento de presentarse al mecanismo de selección automatizada, es decir, cuando el camión está en la garita y presentándose al semáforo, el sistema hace un análisis de riesgos de la información y ya te revisa tu RFC, ve cuántas contribuciones has pagado, revisa también si tus operaciones están acordes a lo que estás presentando en ese momento. Supongamos un ejemplo, pasa un contenedor con un pedimento de Volkswagen y trae pañales, por poner un ejemplo. Y entonces, bueno, el sistema dice, oye, tus operaciones normalmente son de autopartes o vehículos, ¿no? Entonces, normalmente tú no traes pañales. Entonces, te toca reconocimiento aduanero y en ese momento se hace una selección, se hace una revisión de la mercancía física y documental. Esa es la gran diferencia que existe entre el sistema aleatorio y el sistema automatizado. El sistema automatizado ya tiene un análisis de riesgo que realiza la autoridad a través de sus diferentes sistemas y bueno, es más probable que surjan o que puedan determinar irregularidades en ese tipo de revisiones debido a que ya trae un análisis previo que detecta que hay una anomalía en tu operación. Entonces, esa es la gran diferencia que existió al convertirse en un sistema automatizado, que es el que actualmente tenemos en este momento. Y así las cosas, llegamos al 2012 y el 2012 yo siempre lo he considerado un parteaguas en la vida del comercio exterior, en la historia del comercio exterior, porque en el 2012 se crea la BUSEM y la BUSEM, que es la ventanilla única de comercio exterior, pues nos vino a facilitar la vida y agilizar las operaciones de comercio exterior, eso es una realidad. ¿Por qué? Principalmente porque la aduana comenzó con su estrategia de aduana sin papel. Y esta visión de la ventanilla única nos permite presentar los documentos de manera digital. Ya todos los trámites, actualmente la mayoría de los trámites que estamos haciendo, que se hacen en comercio exterior, son de manera digital a través de la ventanilla única. Una de las ventajas es que, bueno, pues los sistemas son más ágiles,
también beneficios. Bueno, ya no utilizamos tanto papel. Anteriormente teníamos que presentar toneladas de papel en un pedimento que se presentaba el pedimento, la factura, la lista de empaque, el conocimiento marítimo y todos los permisos habidos y por haber. Se tenía que presentar. La verdad es que era un desperdicio de papel impresionante, pero también al entrar la ventanilla, un gran avance en el sentido del tema ambiental. Obviamente no era el objetivo principal, sino más bien facilitar las operaciones de comercio exterior. Hoy por hoy, por ejemplo, quienes hacemos un trámite ya no tenemos que ir hasta la oficina, hasta la dependencia y esperar a que nos atiendan, ¿no? Ya lo podemos hacer directamente en la ventanilla a cualquier hora del día, sin ningún problema, sin tener que sacar una cita o sin tener que esperar a que nos atienda algún funcionario. Esta es una de las ventajas que nos dio la ventanilla única y bueno, ha sido y será uno de los parteaguas en el comercio exterior por ahí del 2012. Y actualmente, por ahí de 2019, hace 2 años, se inició el proyecto MATSE. El proyecto MATSE es el modelo de administración tributaria de comercio exterior y va a sustituir al SAI. Es una plataforma, integradora. Es una plataforma integradora de servicios, es un ambiente diferente. Y dentro del MATSE, pues también vamos a encontrar el proyecto PITA. Muchos de ustedes están relacionados al comercio exterior, pues sabrán, ¿no?, que este proyecto está en Veracruz, está por iniciarse. Recientemente tuvimos una reunión en la Asociación de Agentes Aduanales con las autoridades del SAT, donde bueno, nos compartieron que este proyecto ya va a empezar en funciones. Ya hay algunas fronteras en la zona norte que lo están operando. Y bueno, PITA es el proyecto de integración tecnológica aduanera, va a sustituir al SAI. Y algo muy importante, porque este avance nos permitirá, actualmente con todas las operaciones que nosotros tenemos, se presenta un documento que es el DODA, que también es parte del proyecto MATSE, que es el documento de operación aduanera, y este solamente es un código de barras, que es el que se presenta ante el mecanismo de selección automatizado. Pero con el proyecto PITA lo que vamos a hacer, o lo que se pretende hacer, es eliminar por completo los tiempos de espera en una garita. Es decir, se va a eficientar esto de una forma más rápida. Ya no va a haber una persona en el módulo cuando se presenten nuestras mercancías. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es una especie de drive-thru, como lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a comprar a McDonald's o el café que vamos a comprar ahí al Italian Coffee, ¿verdad? Por ejemplo, el operador va a llegar a una estación que tiene un interfón, va a tener cámaras que les permitirán ver a la autoridad la placa del camión, la mercancía, tomar una foto al número del contenedor, y el operador va desde su teléfono en una aplicación que él tiene que bajar, va a presentar un código que ya trae en su teléfono, en la aplicación del SAT móvil, que le va a proporcionar o que tiene que bajar. Actualmente solamente sirve para el sistema Android. La autoridad nos dijo que también lo van a sacar para iOS, pero bueno, en este momento solamente Android tiene esa aplicación, y el operador presenta ese código ante un lector óptico y ya el sistema le va a determinar si le toca reconocimiento o le toca desadonamiento libre. Y esto, bueno, pues va a ser o se pretende agilizar en mucho los tiempos de la operación, brindar mayor seguridad tanto al personal de las aduanas como al personal que se presenta a las garitas, ¿verdad? Y es un proyecto muy ambicioso, es parte de la modernidad en la que estamos
nosotros viviendo, ¿verdad? Como cambios importantes en el comercio exterior. Este proyecto MATSE es la evolución, es lo que viene, es en lo que tenemos que estar trabajando y aprendiendo, porque pues finalmente es como vamos a seguir operando. Viene también, dentro de este proyecto está contemplado la aplicación que ya les comentaba, y bueno, hubo una transición dentro del sistema PECA al sistema PS, que este es el sistema con el cual hacemos los pagos de pedimento, que es el pago electrónico de comercio exterior. Anterior es utilizado por los bancos, y bueno, anteriormente con el sistema PECA, las contribuciones, cuando tú las pagabas, iban a las cuentas de los bancos, y estos a su vez las transmitían a la tesorería de la federación. Con el PC esto cambia. Cuando tú pagas tus impuestos, en automático van a la tesorería de la federación, y bueno, pues este ha sido uno de los cambios importantes en esto en cuanto al sistema de pago de pedimentos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del pedimento? Una vez que vimos toda esta historia, ¿no? Desde que les comentaba que desde hace más de 30 años que era el pedimento que lo hacíamos a máquina, hasta ahora actualmente presentarlo a través de una aplicación, podemos ver la trascendencia de este documento. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, la principal es que es una declaración de impuestos, ¿verdad? Este nos permite comprobar la legal estancia y tenencia de las mercancías. Esto es muy importante porque en una auditoría que nos realiza el SAT, si dentro de la visita o el recorrido de la visita que se hace encuentran mercancías que traen una placa, encontramos una máquina que trae una plaquita que dice hecho en Alemania. En ese momento la autoridad, aunque tú no te dediques al comercio exterior o actividades de comercio exterior, si tú tienes una mercancía con un marcado de origen del extranjero, la autoridad tiene la obligación de solicitarte la documentación con la cual puedas comprobar la legal estancia y tenencia de la mercancía, y esa no es otra cosa más que el pedimento de importación en este caso, o que en la factura con la cual tú compraste esa maquinaria, por ejemplo, venga plasmado el número de pedimento con el cual se importó esa mercancía. De lo contrario, si tú no tienes una documentación con la cual vas a poder cumplir o a poder demostrar que esa mercancía tiene una legal estancia en el país, en ese momento la autoridad tiene la obligación de levantarte un procedimiento administrativo en materia aduanera. Los aduaneros lo conocemos como PAMA, que es un embargo de mercancías. Y bueno, pues te dan cierto tiempo para que tú puedas comprobar o presentar tus pruebas y alegatos. Pero ese es uno de los puntos importantes de tener y de contar con un pedimento. También nos sirve para el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. En los pedimentos, tanto de importación como de exportación, existen diferentes campos en los cuales tú le demuestras a la autoridad mediante claves, ¿verdad? ¿Qué permiso estás cumpliendo o qué permiso no estás cumpliendo y por qué? Para esto, bueno, existen una serie de claves que están citadas en un documento que se llama Anexo 22. Y este Anexo 22, bueno, pues tiene diferentes claves con las cuales podemos identificar diferentes conceptos. Y esto es lo que nos permite demostrar que estamos cumpliendo con los permisos correspondientes de nuestras mercancías. El pedimento también es un comprobante fiscal. Esto es un hecho, ¿por qué? Porque a través de él presentamos nuestra declaración de pago de impuestos. También agiliza el comercio exterior. Es un hecho que la simplificación del pedimento nos ha permitido ahorrar tiempos en imprimir, en mandar, en presentar, se me perdió. Por eso es que ahora la tendencia es que esto sea de manera digital. Entonces, el pedimento es un documento que nos permite agilizar
el comercio exterior. También nos ayuda a combatir el contrabando documentado. ¿Por qué? Porque es un documento con el cual tú amparas la mercancía que tienes, ¿verdad? Es un documento que le permite a la autoridad saber que tus mercancías de origen extranjero están legalmente en el país y que no estás fomentando el contrabando, ¿no? Y que no estás presentando documentos falsos también. Eso es algo muy importante, porque la autoridad hace un análisis de toda la información que tú envías al momento de validar el pedimento de importación o de exportación. Hacen un análisis de esa documentación. Y finalmente, y bueno, esta es una lista enunciativa, no es limitativa, ¿verdad? Claro que tiene muchos más puntos favorables la importancia del pedimento, pero también es un documento estadístico. A través de él, pues la autoridad puede ver cuántas cantidades de mercancías has ingresado, cuántas has exportado, o cuánto es la recaudación que se tiene por aduana, como el dato que les había comentado anteriormente, ¿verdad? Y bueno, también esto lo utiliza la Secretaría de Economía también para poder medir cuáles son los flujos de mercancías en intercambios internacionales de los diferentes actos que se realizan de comercialización. Les comentaba, el pedimento cuenta de 190 campos, está integrado por 190 campos en sus diferentes versiones, y estos campos están citados en el anexo 22 que les comentaba. Es un documento que se encuentra en las reglas generales de comercio exterior. Y bueno, pues este es un número muy importante porque es la cantidad de campos que tiene que revisar su agente aduanal antes de enviar esa declaración al SAT, antes de enviar ese pedimento a validar. Tiene que revisar todos y cada uno, y que todos y cada uno de estos campos se encuentren correctamente llenados con la documentación que nosotros presentamos, a nuestros clientes o los contribuyentes presentan, para poder llenar ese documento. Entonces, todos y cada uno de los 190 campos, la autoridad también los revisa, los valida y pues emite sus comentarios. Pero, pues, ¿cuál es el famoso pedimento? Aquí quiero mostrarles un ejemplo de cómo se ve un pedimento. Obviamente, bueno, censuramos ahí unos datos importantes, ¿no? Para guardar la confidencialidad del documento, pero este es un pedimento pagado en su forma impresa, ¿verdad? Y aquí, bueno, podemos ver los diferentes campos que existen, como el número de pedimento, el tipo de operación, si es importación o exportación, cuál es la aduana por la que está entrando, el valor en dólares de la mercancía, el valor en aduanas, cómo ingresa, cómo sale, quién es el importador o el exportador, el campo de los incrementables, decrementables, datos como cuándo entró la mercancía, que ese es un dato para el tema el caso de las importaciones, es un dato muy importante y básico, porque dependiendo de la fecha de entrada es el tipo de cambio que vamos a tomar, y de ahí se deriva toda una serie de situaciones, ¿verdad? Nuestro cuadro de contribuciones, que no es otra cosa que el cálculo que estamos presentando a la autoridad para indicarle cuántos impuestos estamos pagando. Perdón. Vienen también los datos del proveedor o de nuestro destinatario, su número de factura, la fecha de la factura, el Incoterm, que es un dato que vamos a platicar un poco más adelante, el tipo de moneda, la cantidad, datos, por ejemplo, de en qué barco vino o en qué barco se va, si es un contenedor, en qué recinto fiscalizado se encuentra la mercancía almacenada, los documentos que estamos adjuntando como e-documents, se le llama, son los documentos digitalizados de nuestra factura, de nuestra lista de empaque, de nuestro certificado de origen, según sea el caso, ¿verdad? Y ya en una segunda sección del pedimento es donde viene propiamente la descripción de la mercancía, viene su fracción arancelaria, ahora pues actualmente ya son NICOS, ya le llamamos NICOS, que es el número de identificación comercial,
el año pasado una reforma a la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, donde, bueno, de 8 dígitos que nosotros teníamos que presentar, ahora pues tenemos que representar 10 dígitos. Estos dígitos, ¿para qué nos sirven? Es una numeración que nos permite identificar las mercancías de manera individual y que cada número representa una información distinta. Es todo un tema muy interesante que ojalá y algún día vamos a compartir con ustedes también, que es el tema de la clasificación arancelaria, porque de ahí derivan todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, qué impuestos voy a pagar, si lo puedo importar o no lo puedo importar. Entonces, la fracción arancelaria, ahora NICO, es el dato, la columna vertebral de toda mi operación. Si mi NICO está incorrecto, toda mi operación está incorrecta. Entonces, es muy importante, bueno, poder determinar un NICO de manera adecuada, ¿no? Y en este campo del pedimento, en estos campos, pues también lo que vamos a ver es la descripción de la mercancía, qué cantidad estoy trayendo, en el caso de importación, cuál es el origen de la mercancía y cuáles son las tasas de impuestos que estoy pagando. Finalmente, bueno, pues es un ejemplo de lo que es el pedimento y que, bueno, espero pues, lo alcancen a ver correctamente y se los dejo ahí para que lo conozcan, ¿no? El formato del pedimento. Es un pedimento de importación, el de exportación no hay mucha diferencia, es muy similar, salvo algunos campos, pero en lo general es exactamente lo mismo. Y bueno, pues entrando en temas de valoración, necesitamos saber cuál es la importancia de la correcta declaración del valor de las mercancías. Y bueno, pues el principal es que podemos hacer un pago de impuestos correctamente. Si nosotros declaramos mal nuestro valor de mercancía, entonces pues ya empezamos con un problema, ¿no? Nos podemos hacer acreedores a multas, a sanciones, además de que pues nuestra mercancía nos la pueden llegar a embargar, ¿verdad? Nos hacemos acreedores a créditos fiscales y bueno, esa es la principal importancia de hacer una correcta declaración de valor de las mercancías. Obviamente, evitar la evasión fiscal, tener una situación, nosotros al declarar correctamente el valor de las mercancías, nuestra situación fiscal es correcta, es sana y bueno, podemos tener operaciones 100% legales y robustas que no nos quiten el sueño, ¿verdad? Entonces, esto nos permite tener una situación fiscal sana ante el SAT, que finalmente también esto, bueno, es bueno porque nos permite también tener opiniones también positivas ante el SAT y ante los diferentes trámites, ¿no? Que después necesitamos hacer. A veces contar con un crédito fiscal nos afecta en demasía, ¿no? En los trámites que hacemos en otras instancias. Y pues evita pagar multas, como les comentaba, que van desde el 130 hasta el 150% de los impuestos omitidos. Entonces, si yo dejé de pagar 50,000 pesos porque no declaré bien el valor de mi mercancía, porque me fue un cero de más, un cero de menos, puedo hacerme acreedor a una multa del 150% de lo que dejé de pagar. Entonces, hablamos de cantidades bastante exorbitantes, además de los diferentes sanciones a las cuales podamos ser acreedores. Y para poder hablar de la declaración del valor de las mercancías, pues ya entramos en temas un poco más técnicos. Trataré de no aburrirlos con esta parte. Se los voy a presentar de una manera muy sencilla, que podamos entender cuál es la diferencia en este caso. Para poder hacer nuestra declaración de impuestos en un pedimento, tenemos que ver, o lo que nosotros llamamos la base gravable. Y la base gravable es el monto o
los importes con los cuales yo voy a considerar para hacer mi correcta declaración tanto en importación como en exportación. Y para ello, ¿qué necesito saber? Bueno, para importación, y aquí les cito yo que esto viene en el artículo 64 de la ley aduanera. Para importación, el valor en aduana es el precio pagado por las mercancías, lo que tú le pagaste a tu proveedor en el extranjero. Ese es el valor en aduana de las mercancías. En exportación se llama valor comercial y eso lo encuentran en el artículo 78 de la misma ley, de la ley aduanera. Y el valor comercial es el que se encuentra en el lugar de venta consignado en nuestro CFDI o en nuestro documento equivalente o en cualquier otro documento comercial sin incluir fletes y seguros. Es decir, la exportación no considera costos incrementables. ¿Qué son costos incrementables? Bueno, pues los incrementables son en importación, son todos aquellos costos que corren a cargo del importador y que no están incluidos en el precio pagado de las mercancías. Es decir, si yo voy a traer un juego de mesa y por él pagué $50, por citar un ejemplo, ¿verdad? O sea, que no cuesta eso un juego de mesa. Pagué $50 y aquí tiene que ver mucho también el tema del Incoterm. Si yo pagué $50, pero aquí no pagué, no está incluido el costo del flete internacional que debo de pagar, ese costo de flete internacional lo tengo que sumar a mi base gravable, que es con la que voy a declarar mis impuestos, ¿verdad? Son todos aquellos gastos o costos que no vienen incluidos en el valor de la mercancía o en lo que nosotros estamos pagando. Ese es el valor en todas las mercancías. ¿Y qué son los decrementables? Bueno, pues los decrementables, los decrementables son todos aquellos, es el artículo 66, aquí nos ponemos un dígito, es el artículo 66 de la ley aduanera, son todos aquellos gastos que realiza el importador después de que la mercancía fondeó, cruzó por la aduana o arribó al primer puerto o del momento de la importación, siempre que se desglosen del precio pagado de la factura. Y este concepto de decrementables pues no es algo nuevo, ¿verdad? Pero para ponerlo quizás en términos más sencillos, si yo traigo una mercancía y pagué por ella $100 y yo por mi flete terrestre, el que voy a usar desde la aduana hasta mi almacén, pago 10,000 pesos, esos 10,000 pesos los considera la ley un costo decrementable, es decir, que no lo debo de sumar a mi declaración de pedimento. ¿Por qué? Porque se da posterior a que se da el momento de la importación. Entonces, son una serie de conceptos que debemos de tener en cuenta para poder diferenciar qué sí incremento y qué no incremento, ¿verdad? O qué sí agrego a mi declaración o cuál no. Esa es a grandes rasgos la diferencia entre un incrementable y un decrementable. El incrementable es lo que voy a sumar a mi base gravable y el decrementable son todos aquellos conceptos que no tengo, por los cuales no tengo que pagar un impuesto de importación. Y bueno, pues aquí para hacerlo quizás de una manera más gráfica, nuevamente, les quiero compartir cuáles son los incrementables y esto, pues hablamos de los campos que hay en el pedimento. Ese número 20 corresponde al número de campo del pedimento en el cual está inmerso este dato. Entonces, en el campo 20 tenemos los seguros, ahí se va a representar el importe de primas pagadas por seguros de las mercancías antes de los supuestos del artículo 56. Ese artículo 56 va a estar muy referido
la ley aduanera está muy referido porque es el momento en el cual se da la causación de los impuestos y nos dice lo que les comentaba, la fecha de fondeo del barco, o de atraque, o el arribo al aeropuerto. Entonces, todos los seguros que yo pague por mis mercancías que no estén dentro de mi valor pagado en la factura y que se den antes de la importación, tengo que agregarlo a mi base gravable para poder pagar correctamente mis impuestos. El campo 21, igual, de igual manera, nos habla de fletes, que son todos los fletes pagados en el transporte internacional de mercancías, antes de que el barco llegue, antes de que el avión arribe o antes de que lo cruce yo por la aduana por la que estoy ingresando las mercancías. El campo 23 nos habla sobre embalajes, que son todos aquellos importes, obviamente, que se pagan por embalajes de la mercancía, siempre y cuando no estén incluidos en la factura. Si yo, por ejemplo, compro un refrigerador y ese refrigerador incluye una caja para el transporte, pero yo adicional quiero que esa caja traiga un refuerzo adicional de una espuma para que no se raye y no se maltrate ¿cómo se llama? No se maltrate en el trayecto. Y entonces ese hule espuma pues no viene dentro del valor de la mercancía por el cual yo estoy pagando. El proveedor me dice, no, pues eso te lo cobro aparte y te cobro la diferencia. Eso también entra como un incrementable. Y finalmente, y esto es algo que me gusta mucho del comercio exterior, cuando no encontramos algo donde encuadrar, donde encuadrar los diferentes conceptos, pues la autoridad siempre nos dice, pues en los otros, en los demás, ustedes en la tarifa, pues encontramos que hay fracciones arancelarias o NICOs que describen, por ejemplo, muy claramente, muy específicamente un producto, pero también hay unas fracciones o NICOs residuales que les llamamos, donde textualmente dice los demás. Y ahí va todo lo que no entra dentro de mi concepto general. Entonces, otros incrementables, el campo de otros incrementables, son todos aquellos gastos que no es ni un seguro, ni un embalaje, ni un flete, pero que sí estoy pagando a mi proveedor, que sí está diferenciado del precio pagado que hice y que sí se da antes de que mi barco entre, de que mi avión ingrese o de que yo pase por la aduana. Esos son otros incrementables. Entonces, esos conceptos que no son ninguno de los tres anteriores, pues también se tienen que considerar en la base gravable para el pago de contribuciones. ¿Qué son los decrementables? Igual, de manera muy, ¿cómo se llama? Muy ilustrativa. De igual forma, es el número de campo en el que está, el 24 es el transporte. Son todos aquellos gastos posteriores al artículo 56 que ya le comentaba. Es decir, yo pago un flete terrestre de Veracruz a México. Ese es un gasto decrementable, es decir, no lo tengo por qué pagar o no lo tengo por qué declarar en mi pedimento. Los seguros, igual, todos aquellos seguros pagados posteriores a que el barco llegue, a que el avión aterrice o que sea del momento de la importación. La carga, gastos posteriores al 56 también, todo esto es posterior. El punto neurálgico aquí es el artículo 56 que les comentaba, cuando el avión llega, cuando el barco atraca o cuando pasamos por la aduana de importación. Campo 27, los gastos por descarga posteriores al 56 y nuevamente el campo 28, otros decrementables, perdón, que pues son gastos de construcción, de instalación, de armado, de montaje. Todo eso no se considera un monto que deba yo de declarar en mi pedimento a la hora de pagar los impuestos correspondientes. Este tema de los decrementables tomó mucho auge a partir del 26 de octubre. ¿Por qué? Porque el 26 de octubre en el diario oficial se hizo una declaración donde nos decía, anteriormente
donde nos decía, perdón, a partir del 26 de febrero de 2021 ya tienes que declararlos en tu pedimento, ¿sí? La autoridad dijo, pues ahora los quiero ver en el formato y entonces los agregamos. Estos decrementables, este concepto de decrementables ya existía en la ley, solo que anteriormente no se declaraban, y bueno, a partir de esta publicación del Diario Oficial, fue obligatorio que se declararan en un formato de pedimento a partir del 26 de octubre, y aquí, y así es, este es el ejemplo, este era el formato anterior del pedimento, cómo se presentaba a partir del 26 de octubre, perdón, 26 de febrero del 21, más bien, de febrero, se tienen que declarar en el pedimento el campo de los decrementables. Y así es como lo van a ver ustedes en todos los formatos de pedimento que llegasen a presentar. En caso de no presentarse así, bueno, pues estarían acreedores a una sanción por no presentar el formato oficial publicado por parte de la autoridad aduanera, en este caso. Y bueno, entramos en la parte de los Incoterms, y estos Incoterms son reglas internacionales, no son obligatorias, es un dato muy importante, en el sentido de que son reglas de usos y costumbres de comercialización a nivel internacional. Cada 10 años se publica una versión más actualizada, pero eso no quiere decir que la versión más actual, que es la 2020, haya derogado a la 2010. Si los Incoterms de 2010 te sirven para tu operación de comercio exterior, puedes ocuparlos. Sí es muy importante que los declares en tu contrato de compra-venta, ¿verdad? Y eso también le va a servir a la gente aduanal, porque eso se tiene que declarar, ese Incoterm se tiene que declarar en el pedimento, y de ahí se derivan los diferentes cálculos que se hacen sobre el tema de la declaración de impuestos. Entonces, sabemos que los Incoterms son términos internacionales de comercio exterior. Se trata de una serie de reglas de comercio que definen los intercambios de bienes, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Y esto lo digo porque en algunos países los Incoterms son de uso cotidiano. En México realmente no los usamos para comprar y vender en las transacciones, en las operaciones de comercio que tenemos a nivel nacional, pero bueno, a nivel internacional sí hay países que utilizan los Incoterms de manera interna. ¿Qué nos dan? Pues nos dan obligaciones, especifican las obligaciones de cada parte, tanto del vendedor como del comprador, en la transacción comercial, en lo referente a la parte de la entrega, del seguro, del transporte. Muy importante, los riesgos y los documentos obligatorios que debemos de presentar. También nos delegan responsabilidad, porque nos permiten saber con precisión quién está a cargo de qué, es decir, quién lleva la responsabilidad en cada punto del trayecto de la mercancía. Y esto, bueno, más adelante lo podamos visualizar de manera más práctica, ¿verdad? Pero sí es importante comentarles esto: los Incoterms no son una ley, son reglas que se utilizan de uso común en la práctica del comercio exterior. Y bueno, pues estos son datos muy importantes actualmente en las operaciones, y siempre lo han sido, ¿verdad?, en las operaciones de comercio exterior, tanto que ahora, bueno, ya es un campo que sí se multa, que sí es multable. Anteriormente no se hacía, hubo una reforma en la cual nos indica la autoridad que ya se va a multar el campo del Incoterm en el pedimento. ¿Y cuáles son? Bueno, pues hay 4 familias: los tipo C, los tipo D, los E y los F. Y cada uno tiene diferentes particularidades, ¿verdad? Los tipo C
nos hablan de que el transporte principal está pagado y aquí podemos encontrar el CFR, el CIF, el CPT o el CIP. En los de llegada encontramos lo que son el DAP, el DDP y el DDU, y cada uno tiene diferentes connotaciones, responsabilidades, ¿verdad? Y diferentes riesgos y responsabilidades para cada uno de los actores. Algunos son, aunque algunos son, vamos a decirlo así, aunque algunos son meramente marítimos, los ocupan en operaciones aéreas o en operaciones terrestres, aunque no es lo correcto, sí se llega a dar el uso de diferentes Incoterms en sectores multimodales, por llamarlos de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, pues aquí les comparto esta tabla que nos permite ver los diferentes Incoterms que les acabo de comentar y cuáles son las responsabilidades de quién. Por ejemplo, el ex-Word, que es el primero, el ex-Word, cuando tú le compras a un proveedor en el extranjero, ex-Word, la responsabilidad y los costos que él paga solamente llegan hasta la parte de la puerta de su almacén. Es decir, él te entrega, la responsabilidad de él es entregarte la mercancía en la puerta de su almacén y de ahí hasta la puerta del tuyo va bajo tu propio riesgo y tus propios costos. Entonces, tú tienes que pagar el transporte internacional, tienes que pagar los seguros, tienes que pagar el transporte hasta la puerta de tu almacén, ¿verdad? Ese es un ejemplo de cómo funcionan los diferentes Incoterms, que son los más ocupados, el FOB, el CFR y el export, son los que mayormente tienen uso en el comercio internacional por las diferentes ventajas que esto da, ¿no? Por ejemplo, un CFR, que es un costo y flete, tú pagas la mercancía hasta el costado del buque o del avión, ahí te lo tiene que poner tu proveedor y de ahí hasta la puerta perdón, hasta la puerta de tu almacén, tú tienes que correr con estos costos y con los gastos y con los riesgos. Pues hasta aquí, amigos, la verdad es que es un tema que nos pudiésemos llevar todo el día, ¿verdad? Es un tema muy interesante, muy importante, la relevancia de hacer la declaración de los impuestos correctamente es un dato que tenemos que tener siempre, siempre presente y estar de la mano con nuestro agente aduanal, ¿verdad? Que, bueno, una de nuestras obligaciones es salvaguardar que las operaciones de comercio exterior estén correctamente declaradas y bueno, pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su tiempo y pues cedo la palabra aquí a Sofía y a su equipo. Gracias. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. José Luis Valencia te saluda, director general de Comce Veracruz. Te agradecemos muchísimo la participación que has tenido con nosotros esta media mañana. La verdad es que ha sido un tema muy bien llevado y sobre todo te agradezco la precisión que has hecho sobre los puntos esenciales en tema de pedimento, en tema de incrementables, decrementables, con la finalidad de que nuestros participantes pues, tengan una visión general de su importancia y sobre todo también para que quienes ya están desarrollando alguna operación de comercio exterior pues puedan tener la precaución de revisar el cumplimiento de cada uno de estos elementos que Salvador nos está compartiendo. Quisiera, Salvador, si me permites, compartirte algunas preguntas que nos están haciendo llegar nuestros participantes. La primera de ellas, de Alejandro García, comenta, como ingeniero, ¿cuáles serían los retos a los que se enfrentaría en el área de comercio exterior? Interesante esa pregunta en el ramo profesional.
Claro, bueno, mira, la verdad es que el comercio exterior es un área multidisciplinaria. Yo te podría decir que para saber, por ejemplo, te pongo un ejemplo, para clasificar mercancías, un clasificador, es la parte, ¿cómo se le llama a este puesto? Un clasificador tiene que conocer de maquinaria, tiene que conocer de química, tiene que conocer de electricidad, tiene que conocer eh, de temas textiles, todo lo que tú puedas imaginar que sea objeto de comercio exterior, que se pueda comprar y vender, tiene que clasificarse y tiene que declararse en un NICO que les comentaba. Y para llegar a esto tienes que tener una serie de conocimientos universales. Entonces, como ingeniero, bueno, pues puedes tener una especialización en la rama de la clasificación arancelaria. No sé cuál sea tu área de ingeniería, ¿verdad? Pero sí es un área en la cual puedes incluirte, ¿verdad? Y especializarte en ese sentido y aprovechar los conocimientos técnicos. Un clasificador especializado en máquinas, por ejemplo, es muy básico en la industria y en el sector del comercio exterior, porque las grandes o la mayor parte del comercio que se da a nivel mundial es el intercambio de equipos, de maquinarias que van para procesos de producción, sistemas electrónicos, todo esto. Entonces el comercio exterior puede recibir, ¿verdad? Y es necesario contar con diferentes perfiles de las ciencias que existen, ¿no? En este caso, pues una ingeniería. Muchas gracias, Salvador, por la visión que nos compartes para Alejandro. Y comparto igualmente una pregunta que hace Alex Soto. ¿Para la exportación se consideran decrementables? Y considerando el Incoterm DAP o DAT. Ok, bueno, en materia de exportación no hay incrementables y decrementables, era lo que yo les comentaba. La ley solamente para la exportación solo contempla el valor de las mercancías. Entonces, el uso de Incoterms como el DAC, por ejemplo, que en este caso, perdón, es entrega en el lugar convenido, tienes que, perdón, tienes que analizar correctamente si ese Incoterm te es favorable. ¿Por qué? Porque tú corres con los gastos, que tienes que pagar para poner tu mercancía en el lugar de destino. El tema de incrementables y decrementables va ligado más a la declaración de impuestos y no tanto a lo que tú pagues. Normalmente las exportaciones, lo recomendable es utilizar un FOB. ¿Por qué? Porque en ese FOB tú solo pones la mercancía en el punto de salida, es decir, si hablamos de Veracruz, tú lo tendrías que poner la mercancía hasta la aduana de Veracruz y ahí sería tu responsabilidad y hasta ahí corren todos tus gastos. Entonces, en un DAP, dependiendo, normalmente es en el lugar de destino, ¿verdad? Tú tendrías que correr con el pago del flete internacional, los demás gastos que se den, y eso inflaría tus costos y inflaría, obviamente, y vendría siendo en detrimento de tus ingresos. Entonces, lo más recomendable es que si vas a tener una exportación, lo hagas en un Incoterm o negocies un Incoterm FOB, ¿verdad? Gracias, Salvador. Ahora que estás hablando de Incoterms, igualmente te comparto un par de preguntas que han llegado a nosotros como COMCE Veracruz de parte de importadores en torno a la declaración de decrementables. Cuando ellos compran de sus proveedores bajo un Incoterm CPT o CIP que les incluye un flete de entrega hasta Ciudad de México, por ejemplo, o en el caso del DAT y el DAP, pero los proveedores manejan ese Incoterm dentro de la factura
sin desglosar ningún, pues ningún flete internacional o ningún flete local. ¿Qué pasa ahí para la declaración de decrementables? ¿Tendrían que pedirle cuánto es lo que correspondería a ese flete local o no se declara? Mira, muy interesante la pregunta, Alejandro, perdón, José Luis, porque precisamente fue uno de los temas que tuvimos cuando se empezó a tener la obligación de declarar estos importes. Resulta que la ley nos dice textualmente o nos obliga a que solo puedes declararlos cuando vienen desglosados en tu factura. Entonces, si ese costo de flete terrestre, por ejemplo, el flete de Veracruz a la Ciudad de México, no viene desglosado en tu factura, no lo puedes desglosar de tu declaración de impuestos, no lo puedes decrementar, o no puedes decir no lo pago porque no viene desglosado. Entonces, sí es necesario en este caso que el proveedor haga un desglose de todos los costos que tú estás pagando por tus mercancías. Y una vez que tengas ese desglose, ya puedes decrementarlo de tu declaración de impuestos. Caso contrario, pues estarías inflando tu base gravable y estarías pagando impuestos por ese flete terrestre que no tendrías por qué hacerlo. Entonces, sí es muy importante recomendarle a nuestros clientes, a nuestros contribuyentes, que en esos casos que tengan facturas con Incoterms que tienen costos que se pueden decrementar, que sí o sí los desglosen en la factura para que nosotros podamos decrementarlos y no pagar un impuesto por ello. Gracias, Salvador. Pues les invitamos a nuestros participantes, sobre todo aquellos que son importadores, que tomen nota de este importante consejo. Al momento de generar esa negociación con sus proveedores, la solicitud de que en caso de que el proveedor pues, también asuma la responsabilidad para venderles con Incoterm que incluya servicios de transportación o servicios dentro de México, que vengan desglosados dentro de la factura para que efectivamente pues, no se pague más impuesto de lo que correctamente debe ser. Salvador, te comparto otra pregunta que nos hacen llegar. Para efectos del IVA, en el artículo 29, si se considera dentro del valor pagado en pedimento un flete del interior de la República a frontera o a un puerto, de ese flete que ya se pagó un IVA por ser un impuesto territorial, entonces no se estaría evadiendo impuestos. Pero, entonces, ¿se estaría evadiendo impuestos o no? Ok, entiendo que habla sobre la declaración del IVA de un flete terrestre. En este caso, esos fletes, hablando de importación, no están considerados porque son costos que están fuera de o después de los supuestos del 56. De igual forma, para la exportación no paga IVA, entonces pues no tendríamos ahí tema, ¿no? En ese sentido. No sé si estoy claro. Correcto. Menciona si se considera una exportación DAT. Perdón, no entendí la pregunta. Alex, o si gustas puedes abrir tu micrófono y explicarnos el caso. Sí, muchísimas gracias. Qué bueno que me dan oportunidad. Muchas gracias a todos. Mire, bueno, básicamente yo lo que entiendo en la parte de exportación, si utilizamos un Incoterm DAT es porque el vendedor, en este caso el exportador, está asumiendo todos los costos hasta la frontera o hasta el lugar de entrega, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Si nosotros estamos declarando en nuestro pedimento el valor total de la mercancía más los costos de los fletes y los movimientos, entonces estaríamos también poniéndolo directamente en el valor de la mercancía. Obviamente no hay un desglose ni de otros incrementables, ni de fletes, ni de nada, porque no se declaran en la exportación. Sin embargo, para efecto del artículo 29, toda la exportación pues se va con tasa cero, ¿no? De hecho, lo estamos deduciendo ese IVA. Pero para el caso, entonces,
¿no sería entonces lo conveniente estar declarando ex-works en las exportaciones? Porque todos los fletes que está pagando el exportador, en este caso mexicano, pues realmente ya serían un flete terrestre con su IVA correspondiente, que son impuestos territoriales, en el caso del IVA. Entonces, si estuviéramos incluyéndolo dentro de la factura para la exportación, pues realmente ahí estaríamos evadiendo impuestos, ¿no? Porque estaríamos pagándolos, pero para efecto ya del pedimento, pues realmente ahí estamos haciendo digamos, poniendo un impuesto para que nos favorezca a nosotros, ¿no? Lo estamos ahí como quitando. De hecho, es lo mismo que sucedió con las operaciones virtuales hace algunos años, que después se dieron cuenta y ya después sí estuvieron pagando el IVA para para las transferencias virtuales. Sí, claro, Alex, la verdad es que tu comentario es muy acertado en ese sentido, digo, salvo que pudiésemos conocer de manera muy puntual cuáles son los pormenores de la operación que tú nos estás comentando, sí pudiese interpretarse como lo estás indicando. Sin embargo, como les comentaba, para las exportaciones, yo creo que lo más recomendable es utilizar un Incoterm, ya sea Export o FOB, para evitar este tipo de situaciones fiscales, de doble IVA y todo este tipo de cosas, aunque finalmente este IVA lo vas a acreditar cuando tengas tu pedimento de exportación de todas las operaciones que realizaste para los procesos de producción, compras de insumos, todo esto, ¿no? Pero sí, coincido con tu comentario. Muchas gracias. Bien, gracias Alex. Igualmente gracias Salvador por la respuesta y análisis de lo que nos planteó. Alex, invitamos a nuestro público si tiene alguna otra pregunta que quieren hacer a nuestro ponente. Pues al parecer ha quedado claro. No obstante, les invitamos a que si posteriormente van a tener la grabación de esta sesión, de este webinar, en nuestra biblioteca de YouTube. Si hay alguna pregunta que surja en algún punto de operación o en algún momento, les invitamos a que nos las hagan llegar a través de nuestros medios de contacto, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, y con todo gusto nos vinculamos nuevamente con Salvador, si nos lo permites, para poderte externar estas preguntas. Y bueno, pues creo que a partir de este momento, Salvador, también vamos a estar desarrollando integración contigo, con el equipo de GOMSA Logística, para poderles dar soluciones a los importadores y exportadores, y pues sobre todo enmarcar cómo desarrollar profesionalmente estas operaciones de exportación e importación. Claro que sí, con mucho gusto y muy amable, y gracias por la invitación también a GOMSA, ¿verdad? Estamos para servirles, apoyarlos y bueno, pues quedamos a sus órdenes. Te agradezco muchísimo, Salvador. Pues no me quedan más que agradecer a todos los participantes que estuvieron con nosotros, bueno, que han estado con nosotros este mediodía. De mi parte, como director de COMSE Veracruz, muy agradecido de que sigan nuestros webinars todos los viernes a la misma hora, a las 12. Les pedimos que nos acompañen en nuestro siguiente webinar el próximo viernes, donde vamos a hablar sobre un tema también de mucha relación en cuestiones de aduanas y de comercio exterior en general, cómo la inteligencia artificial impacta de manera positiva tanto la competitividad en el comercio exterior como la garantía de la seguridad, tanto física para los productos, todos los que nos involucramos como personas, y documental. Entonces va a ser muy interesante. Será un webinar que haremos con uno de nuestros asociados y aliados estratégicos, Loyalty. Y bueno, les invitamos a continuar siguiéndonos en redes sociales. Salvador, nuevamente, muchísimas gracias por todo tu apoyo y colaboración. Igualmente, gracias a todo el equipo de GOMSA, y los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Excelente tarde.